La Santa Misa es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La Santa Misa es el centro de la vida cristiana, porque en ella se hace presente, de manera real, sacramental e incruenta, el único sacrificio redentor de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección, es decir, el misterio pascual. La Iglesia enseña que la misa no es un simple recuerdo ni una representación simbólica, sino la actualización sacramental del sacrificio del Calvario, ofrecido una vez para siempre, pero hecho presente en cada celebración eucarística. Nuestro Salvador, en la última cena, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz. Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, 47. Hemos dividido los momentos de la Santa Misa en 11 puntos para una mejor comprensión o catequesis. Punto 1. Ritos iniciales, la entrada del Rey, Domingo de Ramos. La Santa Misa comienza con un gesto sencillo pero profundamente sagrado, la señal de la cruz. No es solo una fórmula, es el momento en que el cristiano se coloca bajo el signo de la redención. La cruz se traza sobre el cuerpo porque todo lo que va a suceder a continuación ocurre a la sombra del Calvario. Entonces, el sacerdote avanza hacia el altar acompañado por la asamblea. No entra solo. Camina con el pueblo, como Cristo caminó con los suyos hacia Jerusalén. Ese caminar no es apresurado ni casual, es una procesión, un signo visible de que algo grande está ocurriendo. En ese momento, la Iglesia revive espiritualmente la escena en la que Jesús entra en la ciudad santa, sabiendo que allí le esperan la traición, el juicio y la cruz. La Escritura nos ayuda a contemplar este instante con los ojos de la fe. La multitud que iba delante y detrás de él gritaba, «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». Mateo capítulo 21 versículo 9. Así como Jesús fue recibido con palmas y cantos, ahora entra en medio de su pueblo reunido. No entra como un recuerdo lejano, sino como el Señor realmente presente, que viene a ofrecerse por la salvación del mundo. La Iglesia lo afirma con claridad. Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente cuando la Iglesia ora y canta salmos. Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, 7. Este es el primer paso del misterio pascual. Aquí comienza el camino que llevará al altar, que es figura de la cruz. Como en el Domingo de Ramos, el mismo Jesús que es aclamado como Rey es el que, libremente, se encamina hacia su pasión. ¿Cómo vivir este momento? El fiel está llamado a entrar también interiormente en esta procesión. No se trata solo de estar físicamente presente, sino de permitir que Cristo entre en la propia vida. Es el momento de dejar fuera las prisas, las preocupaciones y las distracciones, y decir en el corazón, Señor, entra en mi Jerusalén, entra en mi historia, incluso sabiendo lo que hay en ella. Participar con recogimiento en los ritos iniciales es aceptar que la misa no empieza en el altar, sino en el corazón que se abre para acompañar a Cristo desde su entrada hasta la cruz y la resurrección. Punto 2. Acto penitencial al pie de la cruz. Después de que Cristo ha entrado en medio de su pueblo, la Iglesia guarda un breve silencio. No es un vacío incómodo, es un silencio que pesa, porque delante del Señor que viene a salvar, la verdad del corazón queda al descubierto. Entonces, la asamblea alza la voz y confiesa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. No es una acusación fría ni un gesto automático. Es el pueblo que, como Pedro, después de la negación, reconoce su fragilidad ante la mirada misericordiosa de Cristo. En este momento, la Iglesia no señala a otros culpables. Cada fiel reconoce que no fue el azar ni solo la maldad de unos cuantos lo que llevó a Jesús a la cruz, sino el peso real del pecado del mundo, del cual ninguno queda excluido. La palabra de Dios ilumina este instante con crudeza y esperanza a la vez. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestras culpas, el castigo que nos trae la paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido curados. Isaías capítulo 53 versículo 5. Aquí comienza, de manera interior, la pasión del Señor. Antes de los clavos y la corona de espinas, está el pecado reconocido y puesto a la luz. La Iglesia se coloca espiritualmente al pie de la cruz, no como espectadora, sino como responsable que implora misericordia. El magisterio de la Iglesia explica el profundo sentido de este momento. La conversión cotidiana y la penitencia encuentran su expresión privilegiada en la celebración eucarística. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1436. La misa no ignora el pecado, pero tampoco se queda en él. Lo presenta ante Dios para que sea sanado por la sangre de Cristo.
¿Cómo vivir este momento? El acto penitencial se vive con humildad y verdad. No basta repetir las palabras, es necesario dejar que el corazón se incline. Es el momento de hacer un examen sincero, sin excusas ni autojustificaciones, y decir interiormente, Señor, por mi pecado tú cargaste la cruz. Pero también es un momento de confianza. No confesamos para desesperarnos, sino para abrirnos a la misericordia. Quien vive bien el acto penitencial entra en la misa reconciliado interiormente, sabiendo que la cruz no es condena, sino fuente de perdón y paz. Punto 3. Canto del Gloria. Después de haber reconocido el pecado y haberlo puesto a los pies de la cruz, la Iglesia no permanece en la tristeza. El perdón abre paso a la alabanza. Entonces, el cielo se abre sobre la asamblea, irrumpe el Gloria, la Iglesia entera alaba a Dios. La voz del pueblo se eleva y ya no habla de culpas, sino de la grandeza de Dios. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. No es un canto cualquiera. Es el mismo himno que resonó en la noche de Belén, cuando los ángeles anunciaron que la salvación había llegado al mundo. Ahora, ese anuncio vuelve a escucharse, porque el mismo Cristo está presente. En este momento, la Iglesia contempla a Jesús no solo como el que va a sufrir, sino como el Hijo glorioso del Padre, aquel que, pasando por la cruz, será exaltado. El Gloria es ya un anticipo de la victoria pascual, el canto del Cordero que será inmolado y glorificado. La Escritura nos permite asomarnos a este canto eterno. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Apocalipsis capítulo 5 versículo 12. La misa une la tierra con el cielo. La asamblea que canta el Gloria no está sola, se une a los ángeles y a los santos, a la liturgia celestial que nunca cesa. El magisterio de la Iglesia recuerda que, en este momento, no es solo el hombre quien habla. En la liturgia, Dios habla a su pueblo y Cristo sigue anunciando el Evangelio. Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, 33. El Gloria no es únicamente nuestra alabanza a Dios, es Cristo glorificando al Padre en medio de su Iglesia, y la Iglesia uniéndose a esa alabanza perfecta. ¿Cómo vivir este momento? El Gloria se vive con un corazón agradecido. Incluso cuando la vida está marcada por pruebas, el cristiano canta sabiendo que la cruz no es el final. Al entonar este himno, el fiel aprende a alabar a Dios no solo cuando todo va bien, sino porque Dios es digno de gloria en todo momento. Cantar el Gloria es decir con la vida, Señor, aunque no entienda todo, confío en que tú eres el vencedor. Es unir la propia voz al canto eterno del cielo y anticipar la alegría de la resurrección, que ya comienza a brillar en medio de la misa. Punto 4. Oración colecta, la voz de la Iglesia en la voz de Cristo. Después del canto de alabanza, la asamblea entra en un silencio profundo. No es un silencio vacío, sino expectante. El sacerdote dice, oremos, y en esa breve invitación se abre un espacio sagrado donde cada corazón presenta sus súplicas a Dios. En ese instante, cada fiel trae ante el Señor lo que lleva dentro, alegrías, dolores, necesidades, esperanzas. Nadie habla en voz alta, pero la Iglesia ora intensamente. Luego, el sacerdote eleva una sola oración. No repite cada intención una por una, las recoge, las une y las presenta al Padre en nombre de todos. Aquí se manifiesta una verdad profunda de la fe, no oramos solos. Es Cristo mismo quien ora en medio de su Iglesia. Él, sumo y eterno sacerdote, se pone de pie ante el Padre y presenta la súplica de su pueblo, como lo hizo antes de su pasión. La Escritura nos permite contemplar este momento a la luz de la oración sacerdotal de Jesús. Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. San Juan capítulo 17 versículo 1. Estas palabras, pronunciadas en la víspera de la cruz, resuenan ahora en la misa. Cristo ora sabiendo que su entrega está cerca, y pone todo en manos del Padre. La oración colecta es, por tanto, un eco de esa oración de Jesús antes de su pasión. El magisterio de la Iglesia explica el sentido de este momento litúrgico. La oración colecta expresa el carácter de la celebración y dirige la súplica a Dios Padre. Ordenación general del Misal Romano, 54. No es una oración improvisada ni privada. Es la oración oficial de la Iglesia, pronunciada por el sacerdote en nombre de todos y por todos. ¿Cómo vivir este momento? La oración colecta se vive entregando conscientemente las propias intenciones. Es el momento de confiarle a Cristo todo lo que se es y se vive, sabiendo que Él lo presentará al Padre con amor perfecto.
El fiel no necesita formular largas palabras interiores, basta con abrir el corazón y decir, Señor, aquí estoy. Vivir bien este momento es aprender a dejar que Cristo ore por nosotros, convencidos de que ninguna súplica, presentada en Él, se pierde. Punto 5. Liturgia de la palabra, la voz del siervo que va a la cruz. Después de que la Iglesia ha orado con una sola voz, Dios responde. El silencio vuelve a hacerse presente, pero ahora no es de súplica, sino de escucha. En la liturgia de la palabra, Cristo mismo toma la palabra y se dirige a su pueblo. No es un recuerdo del pasado ni una simple lectura espiritual. Cuando la palabra es proclamada en la misa, es el mismo Señor quien habla hoy, preparando a su Iglesia para el misterio que está por celebrarse. Así como Jesús instruyó a sus discípulos antes de subir a Jerusalén, ahora prepara a la asamblea para el sacrificio que se hará presente en el altar. En el Evangelio, Cristo anuncia claramente el camino que le espera. El Hijo del Hombre debe padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. San Marcos capítulo 8 versículo 31. Estas palabras no son solo un anuncio lejano. En la misa, la pasión comienza a ser proclamada antes de ser sacramentalmente realizada. La palabra revela el sentido de la cruz, muestra que el sufrimiento no es derrota, sino camino hacia la resurrección. La tradición viva de la Iglesia enseña que esta proclamación no está separada del sacrificio eucarístico. El magisterio lo expresa con claridad. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística forman un solo acto de culto. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales del 1346 al 1349. No hay dos celebraciones distintas, sino un único misterio. Primero Cristo habla, luego Cristo se ofrece. La palabra prepara el corazón para reconocerlo en el altar y en el pan consagrado. ¿Cómo vivir este momento? La liturgia de la palabra se vive con obediencia de fe. No se escucha como quien recibe información, sino como quien permite que Dios le hable directamente. Cada lectura es una llamada personal, una invitación a seguir a Cristo en su camino pascual. Vivir bien este momento implica silenciar distracciones, abrir el corazón y decir interiormente, habla, Señor, que tu siervo escucha. La palabra que se acoge con fe transforma el corazón y lo dispone para participar plenamente en el sacrificio que está por venir. Punto 6. Ofertorio, el Getsemaní, la entrega del Hijo. La liturgia de la palabra ha terminado. Cristo ha hablado. Ahora comienza a entregarse. El altar, que hasta este momento estaba desnudo, empieza a ser preparado. El pan y el vino son llevados solemnemente, signos sencillos que contienen ya el destino del sacrificio. Este momento nos traslada espiritualmente al huerto de Getsemaní. Allí, Jesús no huye, no se defiende, no se impone. En soledad, de rodillas, ofrece su voluntad al Padre. El ofertorio es ese instante silencioso en el que Cristo acepta el cáliz que se le presenta. La Sagrada Escritura ilumina este misterio con la oración más humana y más obediente de Jesús. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. San Lucas capítulo 22 versículo 42. En la misa, ese cáliz vuelve a aparecer. El pan y el vino no son solo dones materiales, representan la vida entera de Cristo y la vida del pueblo que Él ha venido a salvar. Todo lo que somos y vivimos es colocado sobre el altar para ser transformado. La Iglesia no permanece pasiva ante esta entrega. El magisterio enseña con claridad. La Iglesia se une a la oblación de Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1350. Esto significa que el sacrificio de Jesús no se celebra desde fuera, sino desde dentro. La Iglesia ofrece con Él, sufre con Él y se abandona con Él a la voluntad del Padre. ¿Cómo vivir este momento? El ofertorio se vive ofreciéndose a uno mismo. No basta mirar cómo se llevan el pan y el vino, es necesario poner el corazón sobre el altar. Es el momento de entregar trabajos, cansancios, enfermedades, alegrías, proyectos y heridas. Cada fiel puede decir interiormente, Señor, une mi vida a tu sacrificio. Vivir bien el ofertorio es aprender a decir con Cristo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así, el Getsemaní de Jesús se convierte también en el lugar donde nuestra vida comienza a ser redimida. Punto 7. Prefacio y el Santo, la liturgia del cielo se abre en la tierra. Después de la entrega silenciosa del ofertorio, el sacerdote eleva la voz y comienza el prefacio. No es un simple texto introductorio, es una gran proclamación de acción de gracias.
El sacerdote habla en nombre de toda la Iglesia y reconoce las maravillas que Dios ha obrado a lo largo de la historia de la salvación, culminadas en Cristo. En este momento, la asamblea es invitada a elevar el corazón. Levantemos el corazón. Y el pueblo responde, lo tenemos levantado hacia el Señor. Con estas palabras, la Iglesia confiesa que ya no está anclada solo en la tierra, sino que es elevada al ámbito de Dios. El prefacio culmina en el canto del santo, donde sucede algo extraordinario. La liturgia terrena se une a la liturgia celestial. La Iglesia no inventa un canto nuevo, retoma las palabras que resuenan eternamente ante el trono de Dios. La Sagrada Escritura nos permite contemplar esta escena celestial. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Isaías capítulo 6 versículo 3. En la misa, este canto no se recuerda, se actualiza. Ángeles y santos rodean el altar, y la Iglesia peregrina se une a ese coro eterno. Estamos ante el mismo Dios tres veces santo, que pronto se hará presente de manera sacramental sobre el altar. El magisterio enseña el sentido profundo de este momento. La Eucaristía es ante todo acción de gracias. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1352. El prefacio y el santo expresan que todo lo que viene a continuación, la pasión, la muerte y la resurrección sacramentalmente presentes, es don gratuito de Dios, y la única respuesta adecuada es la alabanza. ¿Cómo vivir este momento? Este momento se vive con asombro y reverencia. Al cantar el santo, el fiel no está simplemente participando en un canto comunitario, sino entrando en la adoración del cielo. Es el instante de levantar verdaderamente el corazón, dejar atrás preocupaciones y distracciones, y reconocer que estamos en presencia del Dios tres veces santo. Quien vive bien el prefacio y el santo aprende a adorar, a agradecer y a prepararse interiormente para el momento más sagrado, el sacrificio eucarístico que está por realizarse. Punto 8. La epiclesis, el Espíritu Santo desciende sobre el sacrificio. Después del canto del santo, el silencio se vuelve más profundo. El sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino y la Iglesia implora. No se trata de un gesto simbólico, es una súplica real, confiada, llena de fe. La Iglesia invoca al Espíritu Santo, porque sabe que solo Dios puede realizar lo que está a punto de suceder. Este momento recuerda el misterio de la encarnación. Así como el Hijo de Dios tomó carne por obra del Espíritu, ahora el mismo Espíritu es llamado para que Cristo se haga realmente presente sobre el altar. La Sagrada Escritura ilumina este momento con las palabras dirigidas a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. San Lucas capítulo 1 versículo 35. En la misa, el altar se convierte en un nuevo seno donde el Espíritu obra. No hay ruido ni espectáculo, pero el cielo actúa. Bajo la apariencia de pan y vino, se prepara el milagro más grande confiado a la Iglesia. El magisterio expresa con claridad lo que sucede en este momento sagrado. La Iglesia implora el poder del Espíritu Santo para que los dones se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1353. La epiclesis no es un recuerdo, es una invocación eficaz. El Espíritu Santo, que descendió en Pentecostés y que cubrió a María, desciende ahora sobre el altar para realizar la obra de Dios. ¿Cómo vivir este momento? La epiclesis se vive en silencio adorante. Es el instante de reconocer que no todo depende de nosotros, sino del poder de Dios. El fiel está llamado a abrir el corazón y pedir también que el Espíritu lo transforme. Es un momento propicio para decir interiormente, Espíritu Santo, ven también sobre mi vida. Así como el pan y el vino serán transformados, el cristiano se dispone a ser renovado desde dentro, dejándose cubrir por la sombra del Altísimo. Punto 9. La consagración, la pasión y la muerte del Señor, la transubstanciación. El silencio se vuelve absoluto. La Iglesia contiene el aliento. El sacerdote inclina el cuerpo sobre el altar y pronuncia las mismas palabras que Cristo dijo la noche en que fue entregado. Aquí no hay explicación ni comentario, hay acción divina. Cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Y luego, esta es la copa de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza. No estamos ante un símbolo ni una representación. Es Cristo mismo quien se ofrece, el mismo Jesús que fue azotado, coronado de espinas y clavado en la cruz. La Sagrada Escritura proclama estas palabras eternas. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre,
que es derramada por ustedes. San Lucas capítulo 22 versículos del 19 al 20. En este instante, la pasión y la muerte de Cristo se hacen sacramentalmente presentes. No se repiten, no se multiplican, sino que el único sacrificio del Calvario se actualiza. El altar se convierte en la cruz, el sacerdote actúa in persona Christi, y la Iglesia contempla al Cordero inmolado. El magisterio de la Iglesia afirma con claridad absoluta: por la consagración se realiza la conversión total del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1376. Esto es la transubstanciación, la sustancia cambia, aunque los accidentes permanezcan. Ya no hay pan ni vino. Hay Cristo vivo, verdadero Dios y verdadero hombre, presente, real, verdadera y sustancialmente. Este es el mayor acto de fe, adoración y confianza. Aquí se arrodillaron los santos. Aquí entregaron su vida los mártires. Aquí se sostuvo la Iglesia en las persecuciones. Preferían morir antes que negar que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía. ¿Cómo vivir este momento? Este momento se vive de rodillas del cuerpo y del alma. Es el instante de la adoración más profunda. No se mira distraído, no se permanece indiferente. El corazón reconoce: Señor mío y Dios mío. El fiel está llamado a creer aunque no vea, a confiar aunque no comprenda del todo. Al elevarse la hostia y el cáliz, cada cristiano puede ofrecer su vida entera y decir: tomo mi cruz y me uno a tu sacrificio. Vivir bien la consagración es dejar que el amor crucificado de Cristo toque, sane y transforme la vida. Aquí se decide la fe. Aquí la Iglesia vive o muere. Aquí Dios se queda con nosotros hasta el fin del mundo. Punto 10. La doxología y la comunión, la resurrección y la gloria del Cordero. Después del sacrificio, la Iglesia no queda en silencio de luto. Cristo vive. El sacerdote eleva el cuerpo y la sangre del Señor y proclama la doxología, que es el grito de fe más pleno de toda la misa. En ese instante, la Iglesia confiesa una verdad absoluta: toda la redención viene de Dios, por Cristo, y no por obras humanas. La Sagrada Escritura lo proclama con fuerza. Porque de Él, por Él y para Él, son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos. Amén. Romanos capítulo 11 versículo 36. Nada nos salvó fuera de Cristo. Ningún esfuerzo humano, ninguna justicia propia, ningún mérito personal. Todo es gracia, y todo nos llega a través del Cordero inmolado y glorificado. Cuando la Iglesia dice por Cristo, con Él y en Él, reconoce al Cordero de Dios, al pan vivo bajado del cielo, al único mediador entre Dios y los hombres. Aquí se confiesa que Jesucristo es el centro de la historia, de la salvación y de la misa. Luego, la Iglesia se atreve a decir Padre nuestro. No por presunción, sino porque el sacrificio de Cristo nos ha reconciliado. Damos gracias al Padre por el don más sublime, su Hijo entregado y resucitado. El Padre nuestro no es una pausa, es la oración de los hijos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. La comunión es la consecuencia lógica del sacrificio. Cristo no se ofrece solo para ser contemplado, sino para ser recibido. Él mismo lo prometió. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. San Juan capítulo 6 versículo 51. Y también: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. San Juan capítulo 6 versículo 56. En la comunión, Dios entra en el hombre y el hombre es elevado a la vida divina. No es un gesto social ni simbólico, es encuentro real con Cristo resucitado. El magisterio de la Iglesia enseña: la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1391. La resurrección no es solo un hecho pasado, se comunica. Cristo vive en quien lo recibe con fe y pureza de corazón. ¿Cómo vivir este momento? Este momento se vive con fe profunda, adoración silenciosa y gratitud inmensa. Al decir amén antes de comulgar, el fiel proclama: creo que eres tú, Señor. Ese amén es una profesión de fe que muchos mártires sellaron con su sangre. Después de comulgar, el cristiano no se distrae. Permanece en silencio, porque Dios habita en él. Es el momento de agradecer, de amar, de dejarse transformar. Vivir bien la comunión es comprometerse a vivir como Cristo, a amar como Él amó y a llevar su presencia al mundo. Punto 11. Ritos finales, enviados como testigos del resucitado. Después de la comunión, la Iglesia guarda un último silencio.
No es un silencio vacío, sino pleno de presencia. Cristo ha sido recibido, Dios habita en su pueblo. Entonces, el sacerdote eleva la oración después de la comunión, recogiendo el fruto del sacramento recibido y pidiendo que aquello que se ha celebrado transforme la vida. Esta oración no cierra simplemente un rito, sella una gracia. La Iglesia pide que el cuerpo y la sangre de Cristo no queden solo en el altar, sino que den fruto en las obras, en las decisiones y en el testimonio de cada fiel. La Sagrada Escritura ilumina este momento con las palabras del resucitado a sus discípulos. Como el Padre me envió, también yo los envío. San Juan capítulo 20 versículo 21. Aquí culmina la misa, pero no termina la misión. Quien ha comulgado al Cristo vivo no puede volver igual a su vida cotidiana. Ha sido marcado por la resurrección. Ha sido fortalecido por el pan del cielo. Ha sido enviado como testigo del Señor vivo. La bendición final no es un gesto de despedida, sino un envío con autoridad. Y cuando el diácono o el sacerdote dice pueden ir en paz, la Iglesia escucha en realidad, vayan y anuncien lo que han visto y recibido. El magisterio de la Iglesia enseña que la Eucaristía impulsa necesariamente a la misión. La Eucaristía compromete con los pobres y con la transformación del mundo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1397. La misa no encierra al cristiano, lo lanza al mundo. El altar conduce a la vida cotidiana, y la vida cotidiana vuelve al altar. ¿Cómo vivir este momento? Los ritos finales se viven con conciencia de envío. El fiel no sale de la Iglesia como quien termina una obligación, sino como quien recibe una misión. Cada palabra, cada gesto, cada decisión debe reflejar que Cristo vive en él. Vivir bien este momento es salir con la certeza de que no caminamos solos. Aquel que hemos recibido permanece con nosotros, nos fortalece y nos envía, hasta que Él vuelva en gloria. Este es el primer video de una serie, que nos ayudará a vivir de mejor manera, la Santa Misa. Si te gustó el video, sigue la página, comenta y comparte. Te invitamos a seguir nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Discípulos del Nazareno, Católicos de Fe.